Bueno, pues nada, de nuevo bienvenidos a este webinar. Va a ser cortito, va a ser eso, sobre composición digital y es mi especialidad en el sector de los efectos visuales para cualquier persona que no entienda muy bien lo que se hace y tenga un poco de interés en saber qué se puede hacer, ¿no? en esta parte de la industria. Y la industria en general, aunque ya cubrimos un poco en el último webinar, pero bueno, estamos todos muy relacionados los departamentos y los distintos artistas, así que de pasada vamos a aprender un poco de todo. Entonces, para empezar, ¿qué es la composición digital? Entonces, aunque ya lo más o menos vimos, os voy a enseñar un vídeo de un minuto cortito que hice hace un año y lo hice para Instagram y bueno, creo que se explica un poco lo que se puede hacer en composición digital y ya centramos un poco en eso la sesión, ¿vale? A ver si os funciona el audio. Espero que sí. Y play. Bueno, os voy a enseñar algunas de las técnicas que utiliza un compositor de efectos visuales, que tiene que ser capaz de tratar la imagen de muchas formas distintas. Una de estas técnicas es el tracking, que puede ser de un punto o varios, puede ser planar, para seguir el movimiento de un plano, o puede ser 3D, para seguir el movimiento de una cámara o un objeto. Otra técnica es la rotoscopia, que nos permite separar objetos o personas del fondo, o el keying, que nos permite sacarlo con más facilidad cuando se trata de un fondo homogéneo y de distinto color. Otra técnica importantísima para un compositor es el Paint y Prep, que nos permite realizar borrados, parches o modificaciones en la imagen y después, usando las técnicas anteriores que hemos visto, podemos aplicar esto a la imagen en movimiento. Otro grupo amplísimo de técnicas son las de integración de elementos digitales. En estas juegas con distintos pases y elementos y tu misión es modificarlos y combinarlos de la forma más realista o estética posible. Vale, vamos a ver cómo vamos a plantear el webinar de hoy. Entonces, vamos a intentar eso, ahondar un poco en lo que os acabo de enseñar, si es que lo habéis medio visto, si no tenéis ahí el link para echarle un ojo. Va a ser bastante visual y un poco la idea es esta, ¿vale? Organizarlo de esta forma. Primero hablaré un poco sobre mí, sobre la composición digital, sobre dónde venimos los que nos dedicamos a esto y un poco la teoría y de dónde ha surgido un poco las técnicas que se usan y qué cosas somos capaces de hacer, más bien. Vamos a ver por encima unos ejemplos prácticos. Me he preparado un par de planos de forma que podáis ver cómo se hacen las cosas sin tener que entender exactamente qué estoy haciendo. Y espero que más o menos se entienda bien. Y por último, vamos a explicar un poco el trabajo pero sobre planos ya reales de cine en los que he trabajado yo. Y bueno, os comentaré un poco sobre el máster de composición digital que tenemos en UTAD y tendremos unos 30 minutos para preguntas y respuestas. Y bueno, el taller pone 30 minutos a una hora por el hecho de que está planificado para unos 45, pero no voy a intentar alargarlo ni acortarlo artificialmente si veo que no da para más o para menos. Entonces va dirigido a cualquier persona que quiera, eso ya os lo he dicho, ¿no? Aprender un poco de composición digital, entender lo que se hace en esta parte de la industria y también podéis aprovechar perfectamente para preguntarme cualquier otra cosa sobre la industria, la profesión o cualquier cosa que esté relacionada, ¿no? con la composición y los efectos. O la universidad también. ¿Vale? O sea, vamos a aprender algunos trucos, que más o menos sepáis el lenguaje de la compo y que cuando habléis con alguien pues tengáis un poco más de cultura y vamos, al final está muy divertido entender en una película lo que está pasando y más o menos cómo lo pueden haber afrontado. Y lo que decía aquí, bueno, primera introducción en detalles para fijarnos. O sea, a la hora de ver un plano, decir, mira, eso de ahí seguro que ese borde está no sé qué, ahí han tenido que hacer un croma. Entonces, bueno, ahora lo veremos un poquito. Y lo que os decía de las preguntas, ¿vale? Hacedlas cuando queráis. Yo tengo el chat en una segunda pantalla, así que no es que os las vaya a responder al momento, pero sobre todo cosas como no se oye o no se ve, pues son útiles, ¿vale? Y vale, voy a reaprovechar unas pocas diapositivas de la última presentación para los que no estuvisteis. Y porque, bueno, reciclar es bueno también. Así que voy a pasar las mismas, pero más deprisa. Y voy a intentar un poco introducirme rápido. Soy compositor digital yo, me dedico a esto en exclusiva. Bueno, y a enseñarlo también, pero al final estoy muy centrado en esta parte de los efectos visuales. Entonces, ahora mismo trabajo como supervisor de composición y dirijo el máster en composición digital en UTAD. Y yo como compositor pues he trabajado en todas estas empresas como compositor. Vancouver en Canadá, Múnich, Madrid, Londres y ahora estoy en Las Palmas. Entonces es una industria un poco peculiar en cuanto a que te da la oportunidad de moverte por distintas ciudades si quieres y estar en muchos países y aprendes muchísimo de mucha gente. Tuve la
el honor de trabajar en algunas de estas pelis. O sea, en estas pelis y algunas más. Perdonad, que tengo que coger carrerilla con esto. Y nada, empecé con estas en España y las demás pues en los distintos estudios en distintos países. Y bueno, es lo que también dije el otro día, ¿no? Que una vez empiezas un poco en esta industria ya a hacer planos y proyectos grandes, pues te van saliendo de unos a otros y ya se vincula todo. Entonces yo empecé con diseño gráfico desde niño, me gustaba mucho la fotografía, el 3D, pero no sabía muy bien cómo encaminarlo. O sea, realmente empecé por diseño web, por eso, fotografía y efectos gráficos. Se llamaba GFX, como Graphic Effects, como FX. Y, y bueno, a partir de ahí empecé a explorar un poco las distintas posibilidades, el diseño web. Por otro lado, desarrollé mucha afición por la fotografía y el vídeo y no tenían nada en común un poco esos dos campos hasta que más adelante de empezar a estudiar una ingeniería industrial, vi que existía algo llamado VFX, no lo había oído en la vida, vi que en lo que consistía, ¿no? Que era un poco la mezcla de efectos gráficos y vídeo. Entonces, solo por el interés infinito que tenía por esa área, pues decidí estudiar un máster en UTAD en VFX. Y sin saber si había industria, sin saber nada. Entonces, es también un poco lo que se intentó acercar aquí. Y según empecé, era un máster generalista y había distintas asignaturas de distintos departamentos y el día que vi la asignatura de composición dije, vale, esto es lo mío y ya está. Y a partir de ese día, pues, a eso me he dedicado. Esto fue durante el máster, algunas de las cosas que hacíamos, prácticas de rodaje, hacíamos modelados, integración de cosas. Y bueno, algunos de los países en los que estuve desde entonces, pues, Vancouver, Nueva Zelanda. Y luego aquí tenemos, pues bueno, algunas capturas de cosas que he hecho con UTAD, ¿no? Desde entonces. Y siempre, pues, o bien alguna entrevista, algún webinar a alumnos y tal, y siempre me gustó mucho. Y al final, pues, eso derivó en la oportunidad un poco de desarrollar el programa del nuevo máster en composición digital y ahora lo dirijo. Y la verdad que está siendo increíble para mí. Y estoy aprendiendo mucho también de los alumnos y estamos haciendo muchos proyectos y, bueno, luego os enseño un poco más lo que están haciendo. Pero bueno, es reciclado hasta ahora de la otra presentación, así que vamos al lío. Entonces, la composición, he improvisado una definición un poco técnica, porque realmente es la única forma que se me ocurría de definirlo, ¿no? Y lo vemos así, como son técnicas de manipulación de imágenes, o sea, es como el conjunto de procesos, de formas de manipular imágenes, como cuando piensas en Photoshop, pero con más funciones para trabajar en imágenes en movimiento, básicamente. Y la finalidad es crear una imagen única que funcione, juntar las distintas piezas entre ellas para que al ojo humano el resultado sea una sola imagen. Entonces, en el ámbito de los efectos, en la industria de los efectos visuales, casi siempre una prioridad es que el resultado sea hiperrealista. Eso, que engaña al ojo para que te olvides de qué se ha hecho y qué no se ha hecho y que te creas el plano. Y es ahí un poco donde está la magia y es ahí un poco también donde están los años de entrenamiento visual de hacer planos, de ver películas, juzgar, supervisar, que te supervisen y un poco ese proceso en el que vas aprendiendo a qué cosas hay que manipular en las imágenes para que no notes que es falso y que no. Y ahora hablaremos de algunas de las técnicas y ¿no? de lo que me refiero. Bueno, este behind the scenes está bastante chulo también. Aquí os podéis hacer la idea de algunos de los procesos de composición. Cómo consiste en eso, coger luces, coger casas, coger personas grabadas en croma, juntarlo todo, poner la atmósfera necesaria a cada cosa. Todo eso que estáis viendo ahora mismo parte de la composición. O sea, es todo dentro del entorno de la composición digital. Aquí tenemos eso, distintos departamentos de rigging, de animación, lighting y tal, pero luego una vez tienen el dragón, pues todo eso que estáis viendo ahora de poner los humos, iluminarlo por debajo en función de la altura, poner elementos por aquí, todo eso pertenece a composición digital. Eso, como os digo, si quien tenga un poco de duda, pues podéis ver el webinar del otro día, del día 21 de abril, cuando lo subamos y se entenderá mejor. ¿Va? Pero, por ejemplo, aquí eso, o sea, es distintas capas que se van poniendo unas encima de otras, se va cambiando el color de cada una y como veis hay distintos personajes rodados en cromas, quitar el croma también esta área de composición, ponerlos en sus sitios, que el movimiento siga lo que debemos en la cámara y demás. Entonces, os quería enseñar rápidamente algunos de los programas para que os suene. Seguramente os suene a muchos de vosotros After Effects de Adobe, de la misma empresa que hace Photoshop y Premiere. Pero el estándar de composición en la industria es Nuke. Ahora mismo es el estándar de lejos en cine, publi, tele y o sea, básicamente en todos los sectores ahora mismo está en cabeza porque ofrece muchísima flexibilidad, es todo nodal, es todo
bueno, ahora cuando os abro un par de ejemplos igual veis la diferencia con Photoshop, los que controléis Photoshop o After Effects. Y bueno, es un poco lo que más se usa ahora mismo, pero las técnicas y las ideas y los procesos son exactamente los mismos. Y es entender al final cómo se suman las imágenes, cómo se quitan unas a otras, cómo se componen al final. Entonces, bueno, por mencionaros así deprisa, pues tenemos Fusion también, tenemos After Effects, tenemos Flame, tenemos Smoke y tenemos Natron, que es una copia, digamos, open source de Nuke, con menos cosas, pero que funciona muy bien para muchas tareas. Y luego tenemos paquetes que no es que sean de composición, pero son de 3D, como Houdini, Katana o Blender, que dentro de ellos tienen parte para composición. O sea, son programas que también te dejan manipular imágenes. Entonces, pues, para que os suenen los logos y los nombres. Técnicas, tareas de composición. Un poco resumí esto aquí en este esquema el año pasado y creo que se entiende más o menos bien. La finalidad es un poco ver todo lo que se puede hacer en composición. Entonces, o lo que se suele hacer más bien, ¿no? Entonces, en una categoría meto el borrado de personas o elementos, que puedes borrar elementos distintivos, logos, lo que sea, puedes borrar cables o marcas de cualquier cosa. En anuncios esto es muy, muy común, en publicidad. Tienes un logo y el año siguiente necesitas un logo distinto para sustituirlo o mil cosas más. Puedes también borrar cosas más complejas como una persona entera, o puedes borrar, no sé, a lo mejor un actor porque estaba ahí de referencia y no lo queremos, o podemos borrar un actor para poner a un actor digital encima, en caso de Thanos, por ejemplo. También lo separé en el área de retoques, que puede ser eso, maquillaje digital, que como sabéis ahora gran cantidad de actores, ya sea porque son mayores y les rejuvenecen, o porque tienen arrugas de cualquier tipo, o porque hay que cambiarles un poco, que en unas escenas tienen que estar más delgados, en otras más fuertes o lo que sea. Cambios de color, foco, posición, o sea, tenemos al final muchas técnicas para desenfocar imágenes, para juntarlas unas con otras y transformarlas y demás. Podemos recrear movimiento de cámaras si tenemos, por ejemplo, un plano fijo y queremos que parece que se mueve un poco, o si tenemos un plano en movimiento y queremos que otra cosa se mueva igual para poder juntarlas después, combinado de varios sprites en uno. Si, por ejemplo, tenemos un plano con dos personas que es un clon, pues una forma de hacerlo puede ser rodarlo dos veces con la persona en dos sitios y luego juntar los planos. Pues eso son cosas que se hacen en composición también. Y luego, bueno, integración de elementos, que es integración de 2D, puede ser, por ejemplo, poner un humo o un fuego que lo grabamos en un croma, o sea, ponemos un croma con un humo, lo grabamos y luego podemos ponerlo donde queramos. Eso se llama integración 2D. Integración 3D sería, pues, integrar un Transformer, por ejemplo. Algo que se ha renderizado de un programa de 3D, meterlo dentro de una escena real. Y lleva millones de procesos que ahora os comentaré algunos para que veáis la extensión de técnicas y al final es súper divertido. Extensión de set también lo he metido dentro de integración, que ahora os enseñaré lo que es, pero es básicamente hacer que algo sea más grande cuando no podemos, por ejemplo, crear una ciudad entera. En la realidad, pues creamos una calle y en composición, pues ponemos todo lo que haya detrás. Y refuerzo de efectos de rodaje, pues es, si por ejemplo ponemos un par de fuegos reales y los grabamos, pues en composición podemos coger fuegos grabados y poner más fuegos para que sea más bestia el efecto. O simplemente coger fuegos del entorno y duplicarlos. Entonces, bueno, hay muchos más. Lo de la derecha son técnicas, que estas son un poco las tareas, la finalidad, y las técnicas es un poco los procesos que se usan para conseguir estas técnicas de aquí, estas tareas, perdón. Entonces, pues es una combinación de estos y muchos más, que ahora más o menos voy a intentar haceros el link entre uno y otro para que veáis qué relación tienen. Por ejemplo, lo que quiero que veáis es que, por ejemplo, en el tema de la integración 3D, esta de aquí abajo, solo en esta casquita es necesario hacer todo esto y mucho más. Que los negros del personaje, o sea, los valores oscuros los llamamos negros, los valores claros los llamamos blancos, y muchas más correcciones de color, desenfoque de movimiento, que cuando algo se mueve esté igual de desenfocado al moverse, como cuando tienes la mano borrosa al moverla en una foto típica del móvil, pues hay que machear eso, o sea, igualarlo. Si algo está en un sitio que está desenfocado, pues tiene que estar desenfocado también. Si la cámara tiene ruido, pues tenemos que aplicar ese ruido también. Si la cámara tiene aberración, en algún artefacto de la lente, porque estás grabando una cámara barata o una cámara que quieres buscar esa aberración, tenemos que igualarlo también. Entonces es un poco intentar cubrir todos los flancos posibles para que no haya por dónde pillar el plano y que el efecto cuele. Al final es hacer un truco todo el rato. Y muchas más cosas. Combinado con FX, por ejemplo, si un personaje digital tiene que interactuar con un humo, pues eso puede ser parte de la integración de 3D.
Si tiene que interactuar un personaje digital con una persona, pues tienes que hacer que interactúe, que cuando se acerca mucho una cosa oscurezca a la otra, y puedes hacer partículas, cuando pisas un suelo, un personaje, que salgan unas cositas volando, o sea, hay miles de opciones. Refuerzo de efectos de rodaje es un poco lo que os decía antes. Tenemos 1000 opciones. Y aquí un poco para referencia, quien quiera hacer captura de pantalla, pero voy a seguir a la siguiente. Antes que nada, ¿todo bien? Si alguien, aunque alguien me ponga así, seguimos. Que no sé si estoy... Ah, vale, perfecto. Pues seguimos para adelante. Y como está todo congelado, digo, a lo mejor no... Llevo media hora hablando solo y no me he enterado. Pues bueno, vamos a ver algunas de las muchas técnicas de composición. De las que hemos visto, ¿no? Sobre todo para que lo veáis visualmente. Set extension en este caso es lo que me refería cuando tienes un plate real, un set que puedes hacerlo en la realidad, pues el set extension es el conjunto de técnicas digitales para extenderlo. Entonces, si la cámara se mueve, pues tienes que tenerlo en cuenta. Si hay una atmósfera, tienes que tenerlo en cuenta, el color que tiene, de dónde viene la luz, o sea, es un conjunto de cosas. En este caso, como veis, para realizar el set extension o la extensión de set, una de las técnicas que se ha utilizado es el chroma keying, extraer el alfa a partir del verde. Podría haber sido de cualquier otra forma. Si por ejemplo, no hubiéramos tenido el croma, pues habríamos tenido que recurrir a otra, como rotoscopia, que ya vimos en el otro webinar, que sería básicamente recortar a los personajes a mano, con distintas técnicas, pero al final es aburridísimo también. Laborioso, perdón. Y nada, hay muchas técnicas y hay que buscar para resolver cada plano cuáles hacen falta. Aquí tenemos otro set extension de Martian, también realizado con un croma. Las técnicas de de-aging, lo que os decía de maquillaje digital y demás, pues en este caso pues hicieron a Samuel L. Jackson como 40 años más joven, y para eso hacen falta muchas técnicas de tracking para seguir el movimiento de las cosas, rotoscopia para lo que decíamos antes de si algo se sale de aquí, pues recortar para que esté en su sitio, keying, si tenemos verde, paint, que es básicamente pintar, es una parte muy importante del de-aging, obviamente, pintar las arrugas, pintar cosas. Morphing, que es mezclar entre una imagen y otra el movimiento sin que se note. Color matching, hacer que el elemento que has puesto aquí reaccione a las sombras o la luz y demás. Y motion blur también. Vale. Refuerzo de SFX. SFX son Special Effects. Cuando hablamos de efectos de rodaje, humos prácticos, práctico significa real, o efectos que se han hecho en la realidad, pues son los SFX y podemos reforzarlos, como decía, con humos y fuegos virtuales. Y bueno, en este caso, casi siempre la mejor combinación es de los dos, tener cosas reales y cosas digitales. Porque el hecho de tener cosas reales sirve muy bien al artista digital para tener una referencia que imitar. De otra forma, pues muchas veces, por muy buen ojo que tengas, no es lo mismo que tener algo real ahí. Y con la luz que tiene el sitio y demás. Os estoy enseñando así más por encima, ¿vale? Interacción de personaje digital, pues este es un caso que no sé si lo sabíais muchos de vosotros, pero, por ejemplo, en la película de Capitana Marvel, todos los gatos de la película son digitales. Y el motivo es que algunos actores eran alérgicos, otros tenían otro tipo de problemas, requerían que el gato hiciera un tipo de acting en unas escenas y otro tipo de acting en otras, entonces al final se optó por hacerlo digital. Y lo que os decía, tiene muchísimos pasos. Por ejemplo, si la cámara se mueve, tienes que imitar ese movimiento de cámara. Si la luz cambia, tienes que imitarlo, tienes que imitar de dónde vienen las luces, las sombras, oclusiones. Pues bueno, habríamos hecho una rotoscopia tal que de esta parte. Y de esto habríamos quitado al gato, porque el gato en realidad de 3D habría salido estando por aquí también. Entonces, por eso hace falta la rotoscopia. Si tenemos que imitar el movimiento de otro personaje o lo que sea, pues tenemos automation, que es seguir ese movimiento y 1000 cosas más. Entonces, bueno, cuando entremos en prácticos ya vemos mejor. Aquí tenemos un ejemplo de verdad de cómo se hizo en algunos casos. Este plano lo hice yo, así que se aprecia bastante bien muchas de las cosas. Lo primero que hice fue quitar la contaminación de verde. No sé si veis, pero en la mano tiene un poquito de verde todavía de esto. Entonces aquí había que quitárselo. Las sombras que proyecta esto sobre lo verde, pues muchas no se pudieron recuperar porque sobre el pelo reaccionan diferente. Entonces tuvimos que hacer sombras 3D y hacer que reaccionen igual. Y así, pues, elementos uno por uno. El gato no se movía exactamente como esto, obviamente, ¿no?
Entonces, también hubo que hacer un poco de morphing, que es básicamente coger los dedos y manipularlos para que reaccionen justo como el gato, para que parezca que lo está acariciando de verdad. Y bueno, muchas más cosas, pero os vais haciendo una idea. Y esto es lo contrario. Esto lo que es una escena completamente digital, hecha con ordenador. El fondo es un matte painting, que ya vimos el otro día lo que era. Una ilustración, vamos. El personaje este es digital y The Rock, que es el actor, pues era real. Entonces, en este caso, lo que integramos es el actor real en la escena digital. Y hay un poco de cambiar luces de esto para que cuadre con esto, pero también toca muchas veces cambiar luces del propio plate, del material rodado, que lo llamamos plate, para que sea igual que la escena digital. O bueno, efectos nuevos. Aquí tenemos un plano en el que todo esto que veis aquí de brasas, básicamente, se hizo en composición. Todo el desarrollo de look, de que las luces fluctúen un poco, que haya partes más encendidas y demás, pues se hizo todo en composición. Y aquí otro ejemplo de desarrollo de look son de hologramas, otro proyecto que también participé, del espacio. Todo esto que veis de glows, o sea, estos brillitos, todo lo que está pasando es composición, básicamente. Bueno, vale, básicamente aquí todos los personajes de multitudes se grabó en varios trozos. Si os fijáis podéis ver a varios hombres repetidos muchas veces. Y uno de los trucos que hicimos fue cambiar el color de algunas camisetas y algunas camisas para que no se viera repetido colores muy, muy fuertes. Había uno que llamamos Wally, que creo que es este de aquí. Y bueno, como veis, por ejemplo, este de la camisa azul pues está en 3 sitios. Y estos son trucos que se hacen en composición también. En este caso, como no teníamos un croma, una pantalla verde, pues tuvimos que recortarlos a mano, a una capa para que esté encima de la siguiente, digamos. Y bueno, y aquí otro ejemplo de otro plano, retoque de elementos y efectos reales, pues en este caso Yoda era un muñeco y le grabaron una conversación y una vez grabado tuvieron que cambiarle el diálogo, por lo tanto hubo que en composición hacer que la boca se moviera de forma distinta, teniendo en cuenta cómo reacciona el fuego y todo lo demás. Y luego el halo azul que veis también está desarrollado el look en compo. Bien, primero vamos a entrar a la parte práctica. Entonces veo que son ya y media. Tenía previsto por acabar esto hace 10 minutos, así que iré rapidito. Voy a empezar primero con este plate, que es uno que hicimos el año pasado de ejemplo para otro webinar y al final no pudimos explicarlo bien. Tenemos que seguir un poco el movimiento de la señal para que lo que nosotros pongamos aquí lo siga. Por lo tanto, tenemos tracking, que luego veremos si con un tracking 2D nos vale o tenemos que traquear un plano, ahora veremos. ¿Rotoscopia nos va a hacer falta? Pues parece que no, por el hecho de que no hay nada que esté por delante. Si Ernest, este hombre, pasara por delante, tendríamos que recortarle, pero como no lo pasa, pues nos lo evitamos. Paint y Prep, ¿qué es? Pues antes de poner el logo de UTAD tenemos que borrar básicamente todo esto que pone aquí. Entonces, eso es básicamente como hacerlo en Photoshop. Se llama Paint. Tenemos que pintar eso y luego traquearlo. Y luego correcciones de color para que el azul que pongamos sea igual. Entonces, voy a ver si no se mueve mi ordenador y vamos a entrar en el programa. Entonces, bueno, este es Nuke, es más o menos lo que ve un compositor en su día a día. Y vamos a abrir el plano de la señal. Apple o Windows. Yo en casa tengo Apple y trabajo en Nuke con Apple. Y en el trabajo tenemos siempre Windows o Linux. Entonces, realmente la plataforma sirve cualquiera. Aquí estamos. Tenemos el plate por un lado. Fijaos sobre todo en la parte de arriba, ¿vale? Que es lo importante. Este es nuestro plate. Y lo primero que tenemos que hacer es traquear. Traquear es seguir ese movimiento. Veis que se mueve la señal, entonces os voy a enseñar cómo se traquea. Y luego me voy a marcar un Art Attack, de esos que te enseñan un poco cómo se hace y luego ya está hecho. Y voy a intentar traquear, por ejemplo, este punto. Entonces lo que hacemos es, como veis, he puesto aquí una cosa que se llama Track, que en la parte de abajo lo podéis visualizar con este tracker. Y ahí lo que puedo es darle play. Y al darle play, pues va más o menos a seguir el movimiento de la imagen. A ver, selecciono este tracker y le doy play. Buah, estoy en un portátil, va más lento. Como veis, lo está siguiendo, ¿vale? Aquí arriba a la izquierda podemos ver que lo está siguiendo bien y luego con ese track, pues ya cuando pongamos algo, podemos decirle a ese algo que siga ese movimiento.
y lo voy a cancelar porque ya tengo el track hecho. Bien. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos hacer el paint. El paint sería buscar una imagen que funcione bien, o sea, que no esté muy movida, por ejemplo esta, y le ponemos un paint, que son básicamente herramientas con pinceles y demás, y entraríamos a clonar, básicamente. Es un poco lo que se puede hacer en Photoshop. Seguro que eso no nos pilla de nuevos a casi nadie. Entonces podríamos ir aquí pintando, ¿veis? Entonces, bueno, a base de clonar o distintas técnicas podríamos en un momento ir quitando las letras. Y ese es un poco lo que consiste el prep y el paint. Podríamos también usar pinceles o usar otras imágenes de carteles y con esas pues, al final quitaríamos toda la imagen. Y con suerte, lo tengo ya hecho también. Si os va a golpes, no es por internet, es por el ordenador va a golpes de verdad. Vale, entonces tendríamos aquí el paint ya terminado, que este es muy sencillo, pero luego hay otros ejemplos mucho más complicados. Y en este caso lo que me voy a traer esto aquí al lado. Entonces ahora, si ya tenemos el paint hecho, lo siguiente sería, podríamos componer el logo, que para componer el logo lo que cogemos es básicamente el logo de UTAD, que lo tengo preparado por aquí. ¿Lo veis? Aquí el logo de UTAD. Y podríamos moverlo y ponerlo encima de nuestro plate. Entonces cojo el logo aquí. Este lo voy a poner en Plus para que lo veáis en un momento. Y aquí estamos. Entonces, bueno, con esto podríamos transformar el logo y ponerlo ahí. ¿Qué más podríamos hacer? Por ahora está en este fotograma, pero luego tendríamos que seguir el movimiento de la imagen. En vez de ponerlo encima ya, lo que podemos hacer es una cosa más inteligente, que es cambiar el color de la imagen. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es, como veis, estoy cambiando el color de la imagen entera. Pero le voy a decir que solo lo cambie donde está el logo. Entonces, de esa forma, puedo oscurecer la imagen justo donde está el logo. Bien hecho, básicamente, porque esto a tiros hoy. Esto es lo que conseguiríamos. Un poco que el color del logo de UTAD sea justo el azul ese. Lo demás que haríamos ahora sería coger una rotoscopia. Os voy a enseñar muy deprisa qué es una rotoscopia, que es básicamente hacer una formita que haga, pues, ¿dónde está la señal? Pues por aquí más o menos. Entonces, con eso podríamos, una vez terminado, esto es lo que se puede hacer luego en casos mucho más complejos para recortar a una persona. Hacemos esto aquí. Digamos que lo que estamos haciendo es recortar la imagen esta entera por esta rotoscopia. Entonces ahora ya tenemos solo el cartel apañado. Eso lo podríamos haber hecho en Photoshop hasta ahora. O sea, tampoco tiene mucha historia. Entonces, el último paso ya será, con ese tracking que hemos hecho nosotros, podemos ponerle unos nodos debajo que lo que hacen es mover esta imagen. Hemos hecho nosotros esto, que estaría parado si no. ¿Veis? Está encima de la imagen, pero no se mueve. Pero en un fotograma determinado en el que lo hemos pintado, está bien. Entonces le aplicamos el movimiento que hemos traqueado y ya podemos darle play y, como veis, ya está funcionando. Entonces esto sería un ejemplo muy sencillo de prep. Lo que hemos hecho aquí es borrar algo, pintar algo, mejorarlo y luego hacer que siga el movimiento de la imagen. ¿Vale? Entonces aquí he hecho un track que se llama planar. Planar significa que no es simplemente moverse en horizontal y vertical, sino que como esto es un plano, tiene también perspectiva. Entonces esto se representa con estos 4 puntos que veis aquí. ¿Veis? Estos 4 puntos siguen todo el rato el mismo movimiento que el plano este. Y esto sería este plano. A ver si os puedo enseñar el plano terminado que funcione mejor. Shots all. Vale. Bien. Pues ahora en unos 10 minutos voy a enseñaros uno mucho más complejo e intentar que se entienda. O sea, esto puede ser un reto bastante divertido. Tenemos el PowerPoint todavía. Sí. Bueno, básicamente os voy a enseñar primero el vídeo. Aquí. Car. Plates. Renders, aquí lo tenemos. A ver si tengo aquí del coche. Car. Que para que veáis más o menos lo que vamos a hacer, ¿vale? La intención de este plano es integrar un objeto digital en un plano real.
Y es lo que vamos a intentar ver cómo se hace y cuánto nos da tiempo a hacer. Entonces, coche progreso. Vale. Primero, antes de hacer el coche, bueno, aquí veis un poco de Aitor, un alumno del máster de este año que él ha integrado estos dos coches. Aquí no están integrados finales, esto es un ejemplo sencillo que estoy haciendo. Entonces, en este caso no sirve con traquear un punto como antes, porque aquí tenemos algo mucho más complejo. Lo que necesitamos es una cámara digital que se mueva como la cámara real para que nosotros podamos poner lo que queramos. Entonces, la forma en la que funciona, o sea, antes de poner ningún coche necesitamos sacar la cámara que ha grabado eso, pero luego lo que pongamos que siga el movimiento de la cámara. Entonces, lo que se usa aquí en composición se llama track de cámara. Aquí tenemos un nodo en Nuke que se llama cámara tracker. Y como veis, lo que... Se nos ha ido lejos, a ver. Está... Bien, como veis, lo que hace es básicamente lo mismo que antes, pero en vez de seguir un punto, sigue miles de puntos. Entonces, cuando le damos play... A ver, no sé en qué frames lo he hecho, la verdad. Aquí está, ¿veis? Cuando le damos play, ha seguido el movimiento de muchísimos puntos. Otros no funcionan muy bien, pero otros sí. Y básicamente, lo que he hecho ha sido darle una rotoscopia, que no se la ha dado todavía, como podéis ver. Entonces, bueno, necesitamos, digamos, puntos del suelo. Los puntos de Nacho, que se está moviendo, pues no nos sirven, porque eso no determina cómo se mueve la cámara, porque él está en movimiento. Entonces, lo que hacemos una rotoscopia sencilla. Como veis, en cuanto le he dado una rotoscopia de esta parte, ya no nos pone puntos en el resto. Entonces, de esa forma, pues podemos ir siguiéndole. ¿Veis? Al ponerla en dos fotogramas en dos posiciones, luego al moverlo la rotoscopia se va moviendo. Así es como se rotoscopia. Por ejemplo, si aquí no funciona, lo tengo que mover un poquito y demás. Entonces, una vez ya tenemos eso apañado, que hay puntos solo donde queremos, ya le damos a traquear. Entonces voy a darle a traquear poquito para que no tarde mucho. 150 al 170, por ejemplo. Y al darle a traquear, ahora veréis, nos está creando con todos esos puntos el movimiento de la cámara. Y eso es lo que funciona un track de cámara al final. No quiero tampoco hacerlo mucho más técnico de esto. Pero digamos que una vez termina esto, lo que nos da es un conjunto de puntos en el espacio que nos calcula él. Entonces, al final pasamos a tener, a ver si no me deja verlo. No sé si tengo que hacer un solve. Aquí estamos. Bien. Entonces tenemos todos estos puntitos que, como veis, corresponden justo al suelo. Y tenemos por aquí en algún sitio una cámara que se mueve igual que nuestra cámara. ¿Qué hacemos una vez tenemos esto? Pues tenemos el plate, la cámara que hemos sacado, tenemos una rotoscopia en este caso, y tenemos el suelo. Pues lo que voy a hacer ahora, antes de integrar coches, porque eso va a ser un poco más complejo, voy a integrar una señal de tráfico. Entonces envío esta señal por ahí de aparcamiento para minusválidos. Y entonces tenemos este plate, tenemos la cámara. Pues ¿cuál es el proceso? Primero voy a hacer un paint antes de entrar en todo este lío. Me voy a coger aquí directamente, que hago antes, yo creo. Vale, voy a pintar encima. Por ejemplo, voy a pintar esto. Y luego lo que vamos a hacer con ese pintado es, teniendo la cámara que hemos sacado, que no quiero que entendáis un poco lo que hacen los nodos, solo que veáis cómo funciona, ya nos pondría ese pintado en el suelo, como si fuera un proyector. Entonces, al darle play, ya veis que se queda pegado ahí, digamos. Entonces, si vemos en 3D, también vamos a ver la X y la cámara. Entonces, todo el movimiento de la cámara y todo lo demás está igualado con el plate. Entonces, da la ilusión de que está en su sitio. Y un poco la proyección terminada, os la voy a enseñar con este de aquí, que puse el cartel de... Os enseño muy deprisa el proceso. Básicamente lo corregí de color para que estuviera igual que el plate. Le recorté la parte que me interesaba. Lo recortaba básicamente como con tijeras. Lo puse recto. Lo moví a la posición que me interesaba. ¿Cómo lo moví a la posición que me interesaba? Pues ahora veréis. Mirándolo aquí, me voy al fotograma que yo quiera, por ejemplo al 200, y lo colocamos donde queramos. Entonces, con lo mismo que hemos visto antes, pero teniendo la cámara, pues podemos ponerlo en 3D, digamos. Entonces lo puedo poner donde yo quiera, que en cuanto le dé play va a seguir el movimiento de la cámara. Y así es como se automatiza la composición, como veis. Es muy potente todo esto. ¿Cómo podríamos ir más lejos todavía? Por ejemplo, si lo pongo aquí, necesitamos que interactúe con esas sombras, ¿no? Porque
debería haber sombra en la señal. Entonces, un truco que tenemos en composición, en este caso, es, nos quedamos con una versión del plate que podemos normalizar, digamos, para que en la parte blanca no haga nada, y si multiplicamos eso, no hace falta que entendáis, lo que estamos haciendo es darle la sombra de real a lo que estamos poniendo. Entonces, a tiempo real podemos poner nuestra placa donde nos dé la gana, y como veis, las sombras de verdad le están afectando. Y como este tenemos 1000 trucos más. Pero estos son de eso, sencillos de integración y tracking. Entonces, en cuanto lo ponemos donde nos guste más, por ejemplo aquí, podemos hacerlo más grande si queremos, podemos hacerlo como queramos al final. Pues siempre tenemos un poco la flexibilidad de todos los elementos y podríamos ya darle play y nos funcionará. Vale, ¿cómo puede ser que esté detrás de Nacho? Porque todavía no lo está. Pues tenemos una cosa que se llama rotoscopia, que es básicamente lo que decíamos antes, ¿no? Seguir todo el movimiento de la persona, fotograma a fotograma, laborioso, laborioso, y esto gracias a Aitor, el alumno que lo realizó, porque me pasó la rotoscopia. Entonces, con esta rotoscopia podemos coger al personaje, o al actor real en este caso, y ponerlo encima. Si le quito esto, se va a ver mejor lo que está haciendo la rotoscopia. Sin rotoscopia, con rotoscopia. ¿Veis? Al final estamos poniendo esto encima del plate, la sombra encima de esto, y la persona encima del resultado. Y con esto tendríamos pues una plaza para minusválidos así fake. En un momentito. Y ahora ya el resultado que os quería enseñar es este de aquí, que cuando tenemos, por ejemplo, un render con 2 coches, este es un render, ¿vale? Esto es lo que nos llega de iluminación. Pero dentro de este render tenemos 1000 cosas. Tenemos la iluminación directa, la iluminación indirecta, con muchas cosas que nos ayudan a integrarlo mejor. Son truquitos. Y en este caso lo que podemos hacer, a ver si os puedo simplificar un poco toda la composición. Voy a coger solo esto por ahora para que se entienda. ¿Vale? Tengo aquí el plate y aquí los coches. Entonces, si lo que hago es poner coches encima de plate, pasamos a tener esto básicamente. ¿Qué más necesitamos? Las sombras de los coches, ¿no? Entonces, bueno, vale, pues sombras de los coches, ¿dónde están? Aquí. Tenemos aquí. Los coches los tuvieron que buscar los alumnos. Nosotros lo que hicimos fue rodar esto y el HDR, que es, hicimos fotos de todo el entorno para que luego esas fotos iluminen a los coches. Si os fijáis, reflejan justo lo que hay ahí. Entonces, el truco para hacer esto es, hacemos una imagen 360 y eso ilumina directamente a los coches. Pero sí, los alumnos se buscaron sus modelos y demás. Entonces, y se los iluminaron ellos. Lo que vamos a hacer es, lo que hemos dicho antes, si os acordáis, oscurecemos el plate, pero usando como zona donde oscurecerlo solo donde está la sombra de los coches. De esa forma, al oscurecerlo, justo se oscurece donde vamos a poner las sombras. ¿Qué más haría un compositor aquí? Pues decir, vale, a esto le falta azul ahora mismo, está muy verde. Entonces decimos, bueno, pues le voy a dar un poquito más de azul y así es como iríamos igualándolo bastante deprisa. Tenemos también formas de medirlo. ¿Qué más tendríamos que hacer? Pues a lo mejor, bueno, veis que lo puedo dejar bastante parecido en no mucho tiempo. En composición lo dejaríamos clavado, o sea, en producción. Si, por ejemplo, aquí se están juntando las sombras de los 2 coches, eso también hay que corregirlo. Y al final, pues tienes muchísimas cosas en las que fijarte. Entonces ahora tengo la sombra, aquí, y encima pongo los coches. Vale, ¿qué más le falta a esto? Tenemos la oclusión ambiental. La oclusión es como la zona donde no está llegando la luz del entorno. Entonces, eso también lo tenemos. Y así sucesivamente, todas las cosas que el ojo humano ve, buscamos una forma de hacerlas. En este caso, la oclusión, fijaos en cuanto la ponga, cómo mejora la parte inferior de los coches, que se oscurece más como debería ser en los coches de al lado, ¿veis? Esto se llama oclusión. Luego podríamos ponerle también, bueno, una compo muy rápida que me hice fue esta de aquí, que cogiendo, en este caso una cosa, os lo enseño ya deprisa para ya que veáis el potencial de la compo. Estos se llaman normales. Esto es un pase técnico que representa hacia dónde mira cada polígono. Entonces, el rojo significa que mira hacia aquí, el verde hacia arriba y el azul hacia la izquierda. Pues si con esto cojo el antiverde, digamos, el verde negativo, me puedo quedar solo con lo que mira hacia abajo, ¿veis? Y si uso eso para oscurecer los coches, pues magia, oscurecemos la parte de abajo. Y eso es todo lo que se hace en composición. Con distintos pases técnicos vas cambiando distintos atributos, correcciones de color en distintas capas, para, en este caso, pues decimos, vale, como este coche aquí recibe menos luz, vamos a igualar esto aquí. Todavía le faltaría mucho más. Le faltaría reflejos superiores, porque en el coche de al lado vemos que los valores que tiene en el techo son mucho más altos. Entonces iríamos así uno a uno igualando las cosas.
el movimiento de cámara ya lo vamos a tener, cómo reaccionan los cristales y al final pues te quedas con un plano que idealmente pues el ojo no sabe si es real o no. Entonces, os voy a enseñar a ver si tengo el plano terminado de editor, que va a ser car render. Bueno, tenemos más proyectos de alumnos últimamente más chulos. Vale, pues volvemos a la presentación, que me he extendido bastante con estas cosas. Vale, esto os va a interesar, yo creo. Capitana Marvel. Entonces, bueno, este es el vídeo final, la imagen final. Ahora os dejo un link de la reel y demás. Vale. Pues esta es la imagen final. Vamos a desglosarla una a una. ¿Vale? Como veis, a ver cómo se puede ordenar por nombre. Dame un momentito. Aquí está. Bien, este era el plate. ¿Qué nos dieron? Había una actriz colgada de cables con una luz por debajo para simular la luz fuerte que le va a salir de los rayos en los brazos. Y lo demás, pues esto era real. Lo siguiente que hicimos fue, primero, quedarnos con una versión limpia de todo. Sustituimos el fondo por uno que salían trozos hacia el espacio y todo esto que veis ahora son correcciones de color, que es todo composición. Y ahora veréis llamas, todos estos fueguitos que veis así de fondo los pusimos también en compo. Y esto que veis es el macheo de atmósfera. Tenemos un valor de negros aquí que no se corresponde con el del plate. Entonces le igualamos esa atmósfera. Eso es compo todo. Recuperamos la parte del plate que queríamos por encima. Esta parte de aquí. Luego el macheo de color, porque aquí que todavía nos había encendido los rayos, pues no podía ser tan cálido. Entonces eso se animó en compo también. Luego, que si tenía que estar roto esto, porque si no cuadraba la historia, pues lo rompimos en compo también. ¿Qué más? Las grietas. Estas también pude hacer el desarrollo de look y demás. Y querían grietas porque se estaba rompiendo este núcleo. Todo en compo. Luego recuperamos a la actriz, que la teníamos en croma. ¿Qué más le falta? Bueno, le tenía que cambiar la cresta, porque esa no estaba aprobada por el look de la actriz. ¿Qué más? Tenemos aquí la máscara y ojos brillantes. Eso se hizo en compo también. Partiendo de una máscara 3D, pero todo en composición. Todo el look y demás. El fuego también se hizo en composición. Traqueando el movimiento del brazo, añadiéndole los glows, que son los brillitos que hay por encima. Y al final es un poco una parte muy artística dentro de todo lo técnico que es esto. Y también los rayos azules. En el momento que pusimos rayos azules había que tener en cuenta también cómo reaccionan con la lente y cómo el humo, la atmósfera que está sucia, debía también coger tonos azules por encima. Todo esto se hace en compo también. Y ya por encima, pues todos los humos que estaban pasando. Entonces muchos de estos son simulados en 3D y muchos son humos grabados que los pusimos por encima. Y luego también, no solo eso, sino que cuando estaba volando tenía que romperse el núcleo y en muchos pedazos. Pues eso, me hicieron una simulación de efectos. También recomiendo ver el webinar del otro día para entender lo que son las simulaciones y demás. Y en composición pues le puse todas las piezas y me inventé cómo debería verse el núcleo por dentro. Veis que está así como esta rotura por dentro, pues esto es composición también. Y creo que este plano... y al final me pidieron una explosión más. Pues mira, cogí una explosión de fuego normal, le cambié el color para que fuera azul y luego le puse brillitos pequeños por encima para crear este look. Total, para ese plano tan corto. Y una cosa que no os he explicado, pero que fue el 50% de mi tiempo en este plano, que tardé a lo mejor 2 o 3 meses en hacerlo, es que la actriz se quedaba por aquí colgando. Y luego al final decidieron que entrara por la puerta. Para lo cual hubo que borrar la actriz entera. Y aquí, cuando en este fotograma, que no se ve casi, doy el cambiazo a un personaje digital. A partir de aquí ya es un personaje digital. De forma que el personaje digital puede salir por la puerta. Y de nuevo, al salir por la puerta, aquí detrás había un croma, nos inventamos ese fondo y le pusimos todos los rayos, se llaman rayos de Dios esto, God Rays, cuando entran así rayos desde una fuente muy luminosa. Y esto es un solo plano, como este, pues cada plano de cada peli es un mundo y tienes que buscar la forma de afrontarlo y que funcione. A ver si puedo enseñar alguno más. Bueno, del gato que creo que ya os he enseñado, pero eso, se traqueaba, se generaba un personaje digital en los departamentos de 3D, se iluminaba, se renderizaba y por último se componía.
a enseñar los stills, las imágenes fijas, y os paso ahora el link de la reel para que lo veáis todo en movimiento. Este es el plano final. Bien, primero estaba así. Para empezar tenía pelo por la cara. Al tener casco no podía tener pelo en la cara. Entonces lo primero que hubo que hacer es borrarle el pelo, lo cual no se enseña porque daba un poco de miedo. Pero eso, me hice una versión de ella sin pelo. Había que borrar los cables, había que poner grietas y demás. Y todo eso son todo composición. ¿Veis? Aquí ya no tiene el pelo por encima de los ojos. Esta es la primera versión al poner el casco encima. Y luego al componerla es cuando dices, vale, pues aquí tiene que tener un poco de sombra. Al estar esto iluminado tenemos que hacer una versión de la cara con luz y demás. Entonces, primero las grietas, que están traqueadas, igual que hemos hecho la señal, pues estas grietas están traqueadas a cómo se mueve esto detrás. Todo esto es desarrollo de look todo esto es composición, básicamente. Los hexágonos estos, el brillo de los ojos y todo esto es composición. Incluso los brillitos que están por encima del casco. Todo esto con pases auxiliares, igual que hemos hecho antes con las normales del coche, para iluminar o oscurecer lo que había hacia abajo, pues en este caso, pues con un pase auxiliar de distintas cosas, pues podíamos hacer partes brillantes. Y por último, el núcleo de energía de fondo con sus glows y demás. Ah, y partículas, se me olvidaba. Todas estas partículas que hay volando también están simuladas y en Compo las ponemos. ¿Cómo hacemos para que queden realistas? Pues uno de los muchos trucos es primero que el desenfoque de movimiento que tengan. Como veis, están todas desenfocadas en horizontal. Eso es porque se están moviendo muy deprisa y eso hay que igualarlo bien a nuestro plano. Otro efecto, o sea, otro truco que tenemos, pues que cuando se acercan a una fuente de luz muy fuerte, se iluminan más. Entonces, si os fijáis, donde más se ven es al lado de la fuente de luz. Y en lo demás están, pero se ven menos. Son truquitos. Y por último, la distorsión de lente y un glow más general. Y con esto pues creamos un poco la sensación de que todo el entorno está mucho más luminoso y que la cámara incluso está manchada de luz. Vale, pues esto es un par de planos. Os iba a enseñar la reel, pero es que me da que se va a ver muy mal. Entonces os la voy a poner aquí en el chat. Aquí, bueno, aquí en la diapositiva esta lo tenéis. Quien quiera entrar es pueyovfx.com, ¿vale? Os va a llevar a un poco mi bobina de efectos. O sea, lo que es un resumen de los planos en los que más duro he trabajado, los que más me gustan o los un poco que definen mi etapa como compositor en esta vida. Entonces, si entráis ahí lo vais a ver. Y os voy a hablar muy brevemente del máster para que veáis lo que están haciendo los alumnos en cuanto a composición y demás. Y ahora pasamos en unos minutos a preguntas y tal y os respondo todo lo que queráis. Entonces, vale. Como veis aquí le ha puesto el reflejo incluso suyo en el coche. Aquí tenemos pues un croma. En la parte de aquí hemos usado la información de verde para sacar al caballo. En el resto tuvo que recortarlos a mano. Nacho, un alumno. Y aquí veis la proyección en 3D, como todas las montañas están hechas artísticamente, a lo mejor en Photoshop. Luego se separan y se ponen en un espacio 3D para que se muevan igual que la imagen. ¿Veis? Incluso las hierbas que pasan por delante también son integradas en composición y muchas más cosas. En la última versión, aquí, le ha puesto incluso sangre al preso, en compo también, no sé si lo apreciáis. Este también es un proyecto muy chulo de editor, el alumno que me pasa los coches y demás. Todo esto está hecho en composición, todo. ¿Veis? Todas las capas están puestas una encima de otra, las atmósferas, la hierba, los árboles, todo el grey de color, todas las capas de humo están puestas una encima de otra en composición y la cueva está hecha en 3D y luego compuesta. Y como veis, en el momento que estamos dentro de la cueva, incluso todos los elementos del lente también están simulados en composición. Entonces es un trabajo, este en concreto es un trabajo muy artístico. Luego hay otros que son súper técnicos, como por ejemplo lo de cambiar la conversación a Yoda. Eso de artístico no tenía mucho, pero técnicamente fue un reto increíble. ¿Qué más puedo enseñar así rápido? Este está increíble también de editor. Todo esto empezando por una imagen básicamente y lo ha compuesto todo, incluida la explosión de fondo y todo lo demás. ¿Qué más os quería enseñar? Jumping Breakdown. Este está muy chulo, de Gorka, otro alumno, para que veáis lo que se puede hacer.
en ese tipo de escenas así de acción. Ha habido una colchoneta que ha borrado distintas cosas a lo largo del play y ha cambiado el logo por tal. Lo que pasa más despacio. Como veis, fijaos que había aquí altavoces y cosas así que no cuadraban mucho. Entonces eso lo borró todo y luego la colchoneta la borró también, de forma que cuando él pasa encima de la colchoneta hay que recortarle fotograma a fotograma, porque aquí había colchoneta debajo. Entonces es un conjunto de las técnicas que hemos visto. Rotoscopia para recortar, killing cuando tenemos un croma. Aquí veis donde ha cambiado el logo de UTAD, por ejemplo, es lo mismo de antes. Luego ha traqueado el movimiento del plano ese, para que vibre cuando cae. Y son un poco las más técnicas. Aquí es un borrado mucho más complejo, porque en vez de borrar un plano como antes, ha borrado una persona entera. Para borrar al hombre que pasaba por delante de él, ha tenido que reconstruir cada movimiento en esta parte del plano. O sea, no se aprecia la dificultad que tiene esto, pero cuando el hombre está pasando por delante, ha tenido que recrear cada parte en movimiento de su cuerpo, todo en composición. Coger de cuando todavía se veía y ir moviendo parte a parte, hacer que cuele, que el suelo esté traqueado con el suelo, que la pared con la pared y también cambió la pantalla por el logo de Nike. ¿Y qué más os puedo enseñar? Bueno, ya terminamos con este Diego también. Aquí había una fuente, esta es mi urbanización, y borro la fuente. Y para borrar la fuente, pues tienes que hacer geometría en este caso y demás, todo también combo. Entonces, bueno, espero más o menos que hayáis visto la cantidad de técnicas que hay tan grande y todo lo que hay que dominar para componer en efectos visuales. Y a ver si se abre el PowerPoint y ya terminamos con... Bueno, sí. Luego este es el máster en composición digital de UTAD, del que estamos haciendo ahora mismo. Y la idea es esa, como aprender un poco todas estas técnicas de compo y va muy centrado en que se pueda trabajar tanto en cine, tele, publi y al final todo donde haya composición. Y para eso hay que aprender, como habéis visto en los planos de los coches, por ejemplo, pues también a iluminar un poco, hay que aprender a modelar un poco, mucho de cinematografía, bueno, quien quiera mirarlo está en la web de UTAD y podéis verlo más a fondo, pero bueno. Los 4 pilares son estos, un poco de composición digital, que es lo que más damos, que es lo que hemos estado viendo ahora, pero llevado un poco más a lo técnico y más al extremo. Cinematografía, que es donde se aprende mucho de fotografía, color, ciencia y demás, porque en otras profesiones, a lo mejor en modelado no necesitas tanto de fotografía, pero en composición todo lo que hacemos es engañar al ojo, y para engañar al ojo necesitas saber de fotografía. Luego también tenemos un módulo de industria, donde aprendemos cómo funciona el sector, qué hace cada persona en cada proceso, distintos departamentos y cómo son las distintas empresas, y también es aprender a saber por dónde ir, con quién tienes que hablar según dónde estés y cómo avanzar en esta industria. Y por último, fundamentos tecnológicos, pues es lo que os decía de todas las cosas que no son composición, pero que están cerca de la composición y necesitas saberlas si quieres al final llegar a un estudio grande y poder comunicarle algo a otro departamento, a otro artista o incluso en un estudio pequeño, pues hacértelo tú. Tenemos un claustro súper grande y súper guay. Muchos compositores buenísimos, todos son profesionales, no hay ni un solo profesor que no esté trabajando a tiempo completo en la industria. Y nada, o sea, tenemos una suerte brutal de contar con ellos, la verdad. Y links, aquí hay algunos links de entrevistas y cosas así, donde hay más información sobre qué es la composición y algunos links personales. Entonces, os voy a dejar estos links más el link al webinar anterior para quien quiera verlo y ya os lo harán llegar por UTAD. Entonces, esto ha sido un poco la introducción así a lo loco, a la composición. Espero que no haya sido demasiado técnica. He intentado eso. No os quedéis con que no he puesto dónde, porque obviamente es demasiada información, pero que sepáis que se puede hacer, que se traquean cosas para seguir su movimiento, que se pintan cosas, que sacan keys, sacan cromas, rotoscopia y como combinando todo eso pues puedes hacer la magia de la composición digital. Así que muchas gracias a todos y vamos a pasar a preguntas y respuestas. Incluso si queréis algo sobre la reel o cualquier cosa parecida, vamos, encantado de responder. A ver, dentro con vídeo. Un momentito, que va el ordenador, ya sabéis. Vale. Pues nada, voy a responder las cosas que tengáis y bienvenido a cualquier pregunta. Y si queréis dar por audio también, os puedo dejar paso. Por ejemplo, con los coches, si viene de 3D, ¿te dan el movimiento de cámara o hay que traquear igualmente? El track de cámara normalmente se hace en Nuke, en composición, o en algo parecido si tienes un departamento específico de Match Move, de hacer track de cámara.
Pero en el caso de los coches, en un estudio pequeño, por ejemplo, el compositor, o sea, yo, traquearía la cámara, generaría esa cámara digital que se mueve igual que la cámara real y ese suelo digital, le pasaría eso al departamento de 3D, o me lo haría yo si yo también hago el 3D, y en 3D ya pondría los coches y demás, pero claro, los coches tienen que seguir que estar renderizados desde esa cámara, para que al ponerlos en la imagen, en cada fotograma estén en su posición exacta. Entonces, bueno, en un estudio grande siempre te dan la cámara y el 3D ya hecho. Hay departamentos para eso y el compositor compone ya. Pero los compositores normalmente saben sacar cámaras y saben sacarlas bien. Si no entras a trabajar en algún estudio, hay compo para trabajar en remoto. Vale. Sí, sobre todo ahora con el tema del virus, la industria en remoto ha crecido, vamos, ha explotado. Hasta ahora, sobre todo los estudios grandes, con acuerdos de confidencialidad y demás, pues tenían muchos problemas para que la gente pudiera sacar material del estudio. Pero, sobre todo ahora con las medidas forzadas que hemos tenido, pues incluso los estudios grandes, ILM, MPC, o sea, todos los estudios grandes con material muy confidencial también han tenido que dejar a los artistas trabajar desde su casa. Y la verdad que está saliendo muy bien y la productividad ha subido incluso, no ha bajado. Así que sí, sobre todo ahora, a partir de ahora en remoto va a ser mucho más fácil. Yo creo que esto va a servir para que a partir de ahora sea mucho más sencillo, esa modalidad. ¿Cómo se consigue trabajo para compositores pero en videojuegos? Esta es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta compositores en videojuegos. Como sabéis, iluminador, vale, hay en videojuegos. Modelado también, animación también, pero la composición, que es algo que no es a tiempo real, ¿cómo podemos aplicarlo a los videojuegos? Pues por un lado tenemos compositores que hacen un poco look dev, que es como preparar cómo se van a ver los planos, pero no en el propio videojuego, sino hacer muestras para que los iluminadores y demás puedan hacer la escena que funcione bien en el videojuego, pero la forma más común para un compositor de trabajar en videojuegos es en las cinemáticas. En los anuncios de la tele, de internet, donde vemos cinemáticas, o incluso en el propio juego muchas cinemáticas, es decir, los vídeos que te hacen ver a veces, donde no puedes interactuar, eso lleva composición. Al final es lo mismo. Y la industria de las cinemáticas y de los VFX están súper unidas, porque al final es lo mismo. ¿Alguna recomendación para buscar trabajo de junior con Nuke? Sí. Mi recomendación principal es sacar una reel, una bobina, lo más completa posible. O sea, todas estas técnicas que hemos visto tienen que estar en la reel. Eso es lo principal para mí. Que tenga roto, tracking, que todas las técnicas que buscas en una persona que empieza estén. Y que cada plano que pongas en la reel esté lo mejor hecho que puedas al final. Porque si un plano está mal, desprestigia el resto de la reel. Entonces es muy importante eso. Mantener la calidad y mejor que la reel sea muy cortita, pero que sea concisa y las técnicas estén muy bien llevadas a cabo. Eso es lo principal. Por otro lado, currículum también está bien y sobre todo buscar formas de empezar como sea en la industria. Prácticas es lo ideal, yo creo, porque a través de prácticas puedes empezar sin ningún compromiso, pero metes la cabeza y una vez metes la cabeza ya es mucho más sencillo. Lo que más cuenta con diferencia es que tengas una reel buena y tu experiencia laboral. Entonces, la forma de conseguir experiencia laboral más fácil es con prácticas y la forma de conseguir una reel buena es que sea corta y asequible, no buscar hacer transformers, sobre todo en posiciones de junior, que lo que van a esperar es lo que hemos visto, en borrar un cartel, borrar una sombra, un micro que se cuela, todo eso lo hacen sobre todo los juniors, la gente que lleva menos años, y eso es donde tienes que destacar mucho para encontrar trabajo más fácil de junior. También otra forma muy común de entrada es con posiciones de rotoscopia. Lo que hemos dicho de recortar y ya, pues si te dedicas a la rotoscopia y te haces bueno con eso, te van a coger un estudio grande de rotoscopia y de ahí pues vas a poder ir también ascendiendo a junior compo, luego compo, supervisión y demás. Hay muchas vías de entrada al sector, incluso si por ejemplo estás especializado en otra cosa, puedes entrar seguramente por esa vía y después decides que te gusta la compo, pues una vez estás dentro es mucho más fácil. Lo difícil es ir dando tumbos o no saber qué quieres hacer cuando todavía no has entrado en la industria, porque tienes que especializarte en algo, tienes que tener una cabeza de lanza, digamos. A ver, como VFX, Houdini y Procedural Artist, no tenemos mucho contacto con VFX, Compo, que normalmente está más orientado a cine. Dado que no tengo tanta experiencia laboral, me cuesta entender de un vistazo rápido cómo comunicáis a los compañeros de efectos, simulación, qué valores de iluminación y demás tienen que renderizaros. ¿Cómo es esta comunicación? Vale, según el plano, pero normalmente el supervisor de efectos o los que hacen el desglose del plano dicen, mira, aquí necesitamos un humo que venga por aquí y choque con esta pared. Entonces, en simulación se hace una prueba primera de ese humo
se enseña al supervisor, el supervisor dice, venga, vamos a probarla en compo. Se prueba en composición. Y el compositor luego se lo enseña, hace una prueba con ese humo, que choca con la pared, y se lo enseña al supervisor. Y el supervisor dice, vale, ¿qué pasa aquí? ¿Funciona bien? ¿Qué no funciona bien? Y entonces los dos artistas, compositor y artista de efectos, discuten. Pues mira, necesito que me pases más fuerte de aquí, que tenga más turbulencia, que tenga más no sé qué. La forma ideal es esa. O sea, es un proceso, digamos, muy iterativo, los efectos visuales en cine. No es como que un departamento hace una cosa y eso ya va al siguiente, sino que se intenta ir creando aprobación de distintas cosas y llevar el plano hacia el final. Por eso es tan importante, por ejemplo, en Nuke, el programa que os he enseñado, al ser con nodos todo, igual que After Effects va a capas, una cosa encima de otra, y si necesitas volver atrás tienes que deshacer muchísimo trabajo. En Nuke, como es un diagrama, puedes cambiar en cualquier momento cualquier nodo de ese árbol y se actualiza todo. Eso te permite mucha flexibilidad para estar teniendo notas de, mira, cámbiame esto, ahora cámbiame esto otro, porque el cine es así. Son semanas cambiando cosas hasta que llegas a un resultado bonito. Nacho, muchas gracias, es alumno, es el que ha hecho el caballo y demás, y nivelazo. ¿Fusion una alternativa viable para Nuke o no? ¿Según para qué? Para lo que estoy enseñando de composición de elementos digitales y cine y demás, se queda corto a muchos niveles. ¿Para qué me gusta mucho Fusion a mí? Para gráficos, para textos 3D, para cosas que se puedan vincular un poco más a la edición de vídeo. Es muy potente. Fusion es parte de DaVinci Resolve. Entonces es un paquete que tiene edición de vídeo, color, tiene 3D, tiene sonido y la parte de efectos es el Fusion. Entonces, bueno, se puede... Le faltan muchas cosas en comparación con Nuke. Sobre todo de escalabilidad, para programar y demás. Y After Effects, pues es muy bueno, pero After Effects es un programa de motion graphics. After Effects está hecho para... Se puede hacer composición, se pueden hacer muchas cosas, pero para lo que más potente es para hacer gráficos en movimiento. Animaciones, textos que entran, salen, 3D, muchos textos moviéndose, diagramas, todo eso al final con After Effects es lo más potente. En cuanto entres en temas de composición, pura y dura, de meter 3D en un plano, de cambiar dos planos, es que empiezas a ver limitaciones por muchos lados. Y yo antes usaba After Effects, pero cuando aprendí Nuke fue como, joder, es que ahora tengo mucha más libertad, puedo hacer muchos más cambios y de forma más escalable y más controlable. Entonces, After Effects es muy bueno en su contexto. O también para componer cosas muy sencillas a nivel particular. Pero en un estudio no se usa para composición en estudios grandes, digamos. Sí, en estudios pequeños y en Publi y muchas más cosas. Tutoriales, documentación, algo para investigar por nuestra cuenta. Muy buena pregunta. Si entráis en la web de Foundry, que es foundry.com, es la empresa que hace Nuke. Me la he enviado solo a un taladri, que no sé si soy. Un momento que pongo todos. Y en la web de Foundry pues podéis ver cómo funciona Nuke, qué más programas tienen. Pero eso, en internet todo lo que busquéis de Digital Compositing vais a ver miles de recursos. Y al final otro, no sé, es ver ejemplos, ver las webs de los fabricantes de los productos, descargarlos, tienen versión de prueba gratuita y puedes, bueno, versión de prueba no, versión, digamos, para particulares que no hacen cosas comerciales y es gratuita completamente. Y con eso puedes aprender toda la composición. Y en YouTube buscas tutorial de Nuke y hay a cientos. A ver por dónde íbamos. ¿Cuánto tiempo les da a los alumnos para trabajar en una composición? Según qué proyecto. El de primer trimestre, por ejemplo, lo hicimos en un mes y tenían tres planos que hacer. Estuvo chulo. Había uno, por ejemplo, que se pegaba en una pared y luego otro alumno pasaba por delante. No sé si lo subiremos algún día. Y según avancemos en el curso va a ser cada vez más parecido a producción, a cómo se trabaja en producción. Y es que ahora mismo, por ejemplo, tienen varios planos que hacer a la vez y van haciendo todos un poco en paralelo. Trabajas en uno, me lo mandan para que lo vea, trabajas en otro, me lo mandas para que lo vea y luego hacemos dailies, hacemos sesiones en las que revisamos los planos y les doy notas. Es como pasa en las producciones al final, que te dicen, mira, de este plano esto me funciona, esto no, prueba esto otro y te dan notas de tus 5 planos y luego sigues y a lo mejor un plano tardas en terminarlo un mes o 2, pero no es que estés trabajando 2 meses en un plano, sino que estás con 5 planos y otros los has acabado en 2 días. Pero la forma de llegar a un resultado óptimo es tener muchas iteraciones con el supervisor y que te diga, vale, cambia esto y esto y esto. Entonces lo haces en tu casa a lo largo de unos días y luego lo vuelves a enseñar.
Y luego hay otra conversación. Y así distintas veces y se va afinando cada vez más. Y una vez ya nos gusta el plano, pues ya es, vale, ahora vamos a mirar bien que el borde del pelo esté bien sacado, que esto esté completamente lo desenfocado que tiene que estar. Y ya se hace esa última fase de chequeo técnico. Pero todo lo principal es haz cambios y haz esto y haz esto otro y trabajan con varios planos a la vez. Y la producción es así al final. Por eso cuando me dicen, ¿cuánto tardas en hacer un plano? Pues no sé, no es que o sea, estoy 3 meses con el plano, pero a lo mejor he estado con 5 planos a la vez. Y he ido buscando tiempo y los voy poniendo para discutirlos con supervisores y otros artistas. En los fondos que los buscas por internet te los proporcionan, no haces tú las fotos. Buscar por internet, cuidado. Mientras sea legal, todo correcto, pero según para qué vayas a hacerlo. Si es un fondo... Es que hay tantos posibles planos y tantas posibles formas de abordarlo que depende mucho. Si es un fondo que te vale con una foto de internet, pues lo haces así, obviamente, porque es lo más rápido. Si es un fondo que te vale con un matte painting, a lo mejor necesitas a un artista que te haga ese fondo, que te lo componga en Photoshop o donde sea, que quede bonito en un fotograma y luego ya coges eso tú y sigues el movimiento de la imagen, lo separas en términos, le pones unos pájaros para que parezca que está en movimiento, le pones unas nubes moviéndose y ya está. Y a lo mejor no te vale con eso tampoco y necesitas hacerte la escena entera en 3D, que eso es el proceso más caro y tiene que ser justificado, porque si no, a lo mejor es un mes de una persona modelando la farola, el suelo, la pared, texturizándolo y todo. Entonces, mientras hay una justificación para eso, pues, como veis, eso, hay muchas formas de afrontar cada plano y hay que elegir la mejor. La mejor en cuanto a calidad y dinero, o tiempo, que es lo mismo. La mejor forma de hacer un HDR. La idea es... Un HDR es lo que decíamos, cuando en el plano de los coches, cuando había esa imagen de los edificios que iluminaba el coche, eso lo hemos hecho a partir de coger una cámara con un trípode y hacer fotos de todo. Vamos girando la cámara y hacemos el entorno entero de fotos y luego las juntamos para tener como... Seguro que habéis visto típica foto 360 en Facebook, que te puedes mover a donde quieras. Pues la idea es justo eso, pero con alto rango. Es decir, que el sol no está quemado, sino que si lo oscureces puedes llegar a ver el detalle del sol. De esa forma ilumina de verdad a la escena. La forma de hacerla es esa, con una reflex y hacer muchas fotos. Y de cada foto, imagínate, hago una foto recta, pues hago 5 fotos en esta dirección. Una más oscura, más clara, más clara, más clara. Y luego al juntarlas todas, pues tenemos todo ese rango dinámico. Es una asignatura en sí misma, casi, el tema de los HDR. Hay muchos estudios que hacen cinemáticas, sí. Hay muchos, pero así muy conocidos y buenos, pues no hay tantos. Dos así muy buenos que vienen a la cabeza son Axis, Axis Animation y Blur. Y Axis, tenemos la suerte de tener un profe de Axis, que es senior de Lighting y Compo, y voy a dar un webinar con él y con otros artistas el día 20. O sea, queda una semana. El día 20 vamos a hacer un webinar con varios artistas de distintas asignaturas. ¿Qué estudios buscan junior compositors? Todos. Todos los estudios en algún momento buscan juniors. Incluso el estudio que más dependa de gente senior, de gente que lleva muchos años, para ciertas cosas siempre necesita juniors. Entonces, es cuestión de tiempo. Hacerte una reel buena, un buen currículum y aplicar a muchos sitios y te van a... Mientras tengas una reel buena y un buen currículum, te van a acabar llevando, porque necesitan gente siempre. Sobre todo si tienes flexibilidad para moverte a un país a otro. Si quieres quedarte en tu ciudad, pues a lo mejor dependes más de la suerte o de contactos o de haber hecho prácticas. Entonces tienes que... Hay muchos factores al final. Si tienes una reel de puros proyectos personales y no hay algo tan pro. Que sea una reel de proyectos personales no implica que no sea pro. Lo que están haciendo ahora mismo los alumnos de mi máster, o sea, de verdad que creo que está a nivel de cosas que se hacen en producción. No creo que sea un problema el estar en tu casa para hacerte planos buenos. Y sobre todo para una reel de junior, que lo que necesitas es aprender muy bien la técnica y a borrar cosas, a pintar y traquear y demás. Ya me quedan pocos comentarios, parece. ¿Cómo de viable acaba siendo compaginar este máster y un trabajo? Pues supongo que te lo pueden decir los alumnos. Pero bueno, tenemos más o menos la mitad del máster actual son gente que está dedicada a tiempo completo y más o menos la otra mitad es gente que tiene un trabajo a tiempo completo a la vez. Y todo el mundo lo está sacando. Se ve que los que tienen el 100% del tiempo están pudiendo dedicarle más a los ejercicios, pero la mejora y digamos, el ritmo lo tienen todos, toda la clase. Así que al final es una cuestión de, sobre todo cuanto más tiempo puedes dedicarle a los planos, pues más vas a pulir ciertas técnicas y más vas a mejorar la reel, pero lo está siguiendo gente que tiene trabajo y trabajo de muchas horas también, aparte. También lo hacemos en formato ejecutivo. O sea, las clases son en jueves tarde, viernes tarde y sábado. 4 horas, 6 y 6. De forma que
por un lado, los profes pueden dar la clase porque todos están trabajando y también los alumnos que trabajan, les es más fácil. Y no sé qué más os iba a decir de esto. También tenemos la modalidad online. O sea, por ejemplo, este año tenemos un alumno en Colombia en nuestro máster y lo está siguiendo al final como los demás. Y luego también tenemos esos profes que vienen, a lo mejor Ernest, que viene de Alemania cada vez que tiene que dar clase. Obviamente ahora con el coronavirus pues lo estamos haciendo todo online y demás, pero cuando estamos presencial pues tenemos a uno que viene de un país, de otro. Yo ahora estoy en Las Palmas y vuelo cada vez que me necesita. El máster es online, pues sí, las dos modalidades, como decía. O sea, las clases se retransmiten en directo y el programa y todo, la plataforma es bastante más cómoda que esta para dar clase. Y sí, al final veis mi pantalla, veis el vídeo, audio y demás y se sigue. Como las fotos que se usan en Skydon, sí. ¿Trabajas mucho con Photoshop o intentas hacer la mayoría de cosas en Nuke directamente, que vemos muy potente? Pues cuando una cosa se puede hacer en Nuke más eficiente, a veces da pereza salir a Photoshop. Y cuando hay que salir a Photoshop y estás en un estudio grande, seguramente haya un artista que lo haga mejor que tú, porque esté muy especializado en Photoshop. Entonces, es una decisión un poco, depende de cada situación. Por ejemplo, ahora que estoy trabajando en flujos de trabajo un poco extraños en el proyecto que estoy ahora mismo, pues sí que necesito Nuke y Photoshop. Pero a lo mejor cuando he trabajado en VFX convencionales en cine, prácticamente he abierto Photoshop 2 veces en 6 años o así. Así que, bueno. Pero sí que merece mucho la pena saber usarlo todo porque es lo mismo. Es manipulación de imagen y en Photoshop tienes mucho control artístico para ciertas cosas que en Nuke tienes más control, pero tardas infinito. En Photoshop tienes mucho más rapidez para hacer cambios. Como todo es destructivo, es mucho más difícil volver atrás. Eso hace que sea más rápido trabajar. En Nuke, como cada cambio que pones se refleja en un nodo, si quieres hacer cosas muy complejas, en Nuke tienes que hacer un script súper complejo y te lleva muchas horas. Entonces es un poco el control a costa de creatividad y flexibilidad. Ustedes pueden gestionar permisos, etcétera, para hacerlo presencial. Creo que sí, UTAD te lo puedo explicar, que yo estoy dirigiendo ya. ¿Qué software recomiendas saber antes de entrar en el máster? A ver, recomendar, si quieres saber Nuke, pues buena idea. Sobre todo lo más importante para la gente que estamos admitiendo es el perfil. No es qué saben o qué no saben o qué han estudiado exactamente, sino si tienen, primero, interés por la fotografía y la imagen. Porque hay mucha gente que viene, quiere hacer composición, pero no le interesa realmente la fotografía y su perfil es más de 3D, de modelado orgánico, de escultura, de otras cosas. La composición creo que hoy ha quedado más o menos claro en lo que se basa, que es manipulación de imagen. Y tenemos 3D, tenemos partículas, tenemos todo ese tipo de cosas, pero nuestra especialidad no es animar personajes, no es simular roturas de edificios. Nuestra finalidad es coger todos los elementos y hacer que funcionen en un plano. Entonces, la prioridad en la admisión es esa, es el perfil del alumno que sea de alguien que le interesa esto, porque es un año solo y vamos muy específicos a esto para que dé tiempo a ser competitivo. Entonces, lo principal es el perfil. Para recomendación, si tienes tiempo y quieres estudiar algo antes, pues Nuke, Photoshop, After Effects, sobre todo fotografía, te diría, cultura del arte, de ver cine, al final es lo más valioso, en mi opinión. Fotografía, sobre todo, ver imágenes. Entrenar la vista, también puedes, no sé, todo lo que aprendas por tu cuenta de Nuke, al final Nuke es un componente muy importante del máster, pues merece la pena. Y para las versiones de Nuke, ¿cuál es la mejor? Si es para ir empezando, descárgate la última y ya está, te pones la gratis y cuanto más última la versión, mejor para aprender, porque cuando llegues a la industria van a estar ya trabajando con una más moderna todavía, pero al final no cambia demasiado. O sea, al final el concepto es el mismo, o sea, el nodo de blur, merge, transform, tracker, o sea, las piezas que tiene, digamos, es como el Lego, que puedes hacer Legos súper complejos, pero las piezas son las que son. El coste que tiene el máster te puede decir eso la universidad, porque hay distintas variables, creo, y becas y no sé qué. Y creo que he terminado todas las preguntas justo a la hora. Si tenéis alguna pregunta más, es el momento. Tengo 2 minutitos más. Y si no, haremos más webinars. Hay uno el día 20 con distintos profesionales de la industria, Matt Painter, Layout Artist y Lighting y Comp, que va a estar chulo, yo creo, para ver un poco distintas formas, ¿no?, de afrontar el trabajo y distintas facetas de la industria.
y el día 28 va a haber otro webinar que va a ser solo de composición. Entonces vamos a estar los 4 profes de composición del máster, Ernest desde Múnich, Gaby y Carlos. Carlos Rubio y Gabriel García Roy. O sea, vamos a ser los 4 que damos clase de Nuke en este máster y vais a ver un poco los perfiles distintos que tiene cada uno, como yo me he centrado más en un tipo de trabajo, Ernest está supervisando en Trixter en Múnich, Carlos está en otro tipo de trabajo más, mucho más de televisión, mucho más de sacar planos, Gaby está, ha pasado por estudios muy grandes y ahora se dedica más al pipeline, o sea, vais a ver un poco todo. Incluso dentro de la composición, que es algo tan específico, cómo se puede también abordar de distintas maneras y demás. ¿Se puede conseguir esta grabación? Sí. Espero obtenerla yo y subirla en algún sitio o que la publique la universidad. Pero sí, se subirá esto. ¿Y cuáles son los nodos más importantes de Nuke? Todos, pero al final el Merge, Blur, Grade, Tracker, Corner Pin, usamos tantos que al final, que muchos son variaciones de otros. Al final tienes los de corregir color, los de transformar la imagen en movimiento, los de 3D y los de crear formas, así de... O sea, tenemos varias categorías y dentro de cada categoría tienes como 20 nodos que hacen cosas parecidas, pero cada uno tiene su digamos, uso particular que lo hace mejor a los demás. Entonces, al final, tú aprendes lo más básico, que es lo que hemos un poco visto hoy, y con eso un día descubres que hay un nodo que hace casi lo mismo, pero que te va mejor para un caso concreto. Entonces, así a base de sacar planos es como te enriqueces como compositor. Y con esto creo que ya estamos, hay media justo, y podemos terminar el webinar. Así que nada, muchísimas gracias a todos por asistir. Hemos sido unos cuantos. Y nada, nos vemos en los siguientes y os enviarán cosas de la uni, supongo, vídeos y links y demás. Y nada, muchas gracias. Suerte con ese virus.